El sol de enero castigaba sin piedad los cerros secos de la hacienda San Benito, perdida entre las montañas del interior español. El calor subía de la tierra como una oración desesperada, cargando consigo el olor a polvo y el silencio pesado de quien vive sin prisa y sin esperanza. Allí, en ese pedazo olvidado del mundo, Beatriz caminaba descalza por el camino de tierra, cargando 2 latas de agua que pesaban más de lo que sus fuerzas permitían. A los 23 años, Vía tenía el rostro de quien vivió, el doble. Sus ojos castaños guardaban secretos que ni ella misma sabía descifrar, y sus manos callosas contaban la historia de una vida entera dedicada al trabajo. Era la hija mayor de una familia de 8, y desde que tenía uso de razón, su rutina se resumía a servir, callar y obedecer. No conocía otra realidad. Se levantaba antes de que cantara el gallo para encender la estufa de leña, preparar el café colado en la franela y despertar a los hermanos menores. Sebastián, su padre, era un hombre de pocas palabras y mucha dureza. Trabajaba en la hacienda desde niño y llevaba la vida como quien carga una cruz demasiado pesada. Concepción, su madre, había sido bonita algún día, pero los partos sucesivos y la pobreza constante habían apagado cualquier resto de sueño en sus ojos. Si esta historia te está tocando el corazón, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que todos merecemos ser vistos. ¡Vía!, gritó Concepción desde el portal de la casa pequeña de adobe. Esa agua no se va a cargar sola. ¿Quieres que el almuerzo se haga por milagro? Ya voy, mamá, respondió ella, tragándose el cansancio. Sus pies descalzos quemaban en la tierra caliente, pero ella no se quejaba, nunca se quejaba. Había aprendido desde temprano que llorar no cambiaba nada, solo irritaba más a los adultos. La casa donde vivían quedaba en la parte de atrás de la propiedad, lejos de la casa grande donde vivía el señor Augusto Pereira. Era una construcción sencilla, con piso de tierra, paredes de barro y techo de teja que se filtraba cuando llovía fuerte. Sebastián trabajaba como vaquero. Concepción lavaba ropa para las familias del pueblo y Vía se encargaba de todo lo demás: los hermanos, la comida, la limpieza, los remiendos. Cuando llegó a casa, dejó las latas junto al tanque y se dirigió a la cocina. Sebastián masticaba un pedazo de tabaco sentado en la silla de madera, sin mirarla. Los hermanos menores corrían por el patio, gritando y peleando por cualquier cosa. Vía suspiró hondo, se amarró el delantal a la cintura y comenzó a pelar yuca para el almuerzo. «¿Y esa cara de funeral?», dijo Sebastián, sin quitar los ojos del horizonte. «¿Vas a hacer algo útil o te vas a quedar ahí parada como un muerto?». Ella no respondió. En el pueblo de la esperanza, las palabras eran un lujo que pocos se permitían. Los hombres mandaban, las mujeres obedecían, y el amor era cosa que solo existía en las historias que el cura contaba en la misa del domingo. Vía había aprendido a vivir en el silencio, pero en el fondo del pecho guardaba un deseo pequeño y terco: ser vista como persona, no como herramienta. Afuera, las vecinas pasaban camino a la tienda y susurraban entre sí: «Ahí va la Vía, siempre con cara de velorio. Pobrecita, nació sin suerte. Ni bonita es, ni lista. ¿Quién va a querer casarse con una sombra de esas?». Vía fingía no escuchar, pero cada palabra se le clavaba en el pecho como espina. Sabía que no era bonita. Su cabello oscuro
vivía atado en un moño apretado. Sus vestidos estaban hechos de retazos y remiendos, y sus ojos habían aprendido a mirar al suelo, nunca directo a los ojos de nadie. Pero en las noches de luna llena, cuando todos dormían, se acostaba en el tejado y hacía una oración bajita. No pedía riquezas ni lujos, solo una cosa: que alguien algún día la mirara con cariño, que la viera como mujer, no como carga o empleada. Era miércoles, día de mercado en el pueblo. Pía se puso su vestido menos remendado, se amarró el cabello con una cinta azul desteñida y preparó una canasta con huevos y 2 gallinas que necesitaba vender en la plaza. El camino hasta el pueblo de la Esperanza tomaba casi 1 hora a pie, y durante la caminata su mente volaba lejos. Cerraba los ojos y se imaginaba en otro lugar, tal vez en una ciudad grande donde pudiera estudiar, donde la gente la llamara por su nombre completo, donde tuviera un cuaderno solo para ella. «Son sueños tontos», murmuraba para sí misma, «pero son míos». Fue entonces cuando escuchó el ruido de cascos acercándose. Se volteó y vio a un hombre montado en un caballo bayo de andar firme y sereno. Usaba camisa blanca arremangada, pantalón de mezclilla y sombrero de paja. La piel era morena, curtida por el sol del campo, y los ojos eran oscuros como noche de lluvia. «Buenos días», dijo él con voz grave, pero gentil. «Buenos días, señor», respondió ella, bajando la mirada, como le habían enseñado. «¿Este camino lleva a la hacienda San Benito?» «Sí, señor. Sigue derecho hasta el portón de madera. Después voltea a la izquierda. No tiene pierde». El hombre agradeció con un gesto, pero no siguió viaje inmediatamente. Se quedó ahí unos segundos observando a Vía, no con desprecio o lástima, sino con algo que ella nunca había visto antes: interés genuino. Ella sintió el rostro calentarse y por primera vez en mucho tiempo se vio sonrojándose. «¿Cómo? ¿Te llamas, muchacha?» «Beatriz, señor, pero todos me dicen Vía». «Mucho gusto, Vía. Yo soy Rafael». Y sin decir más nada, siguió su camino, dejando atrás una nube de polvo y un corazón que latía más fuerte de lo normal. Vía no sabía todavía, pero ese encuentro era solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. El mercado del pueblo de la Esperanza era pequeño, pero ruidoso. Todos los miércoles, la plaza de la iglesia se llenaba de puestos con verduras, ropa usada, dulces, caseros, quesos frescos y principalmente chismes. Nada escapaba a las lenguas afiladas de las mujeres mayores que se instalaban en la sombra de la higuera con sus sillas de mimbre y miradas curiosas. Vía llegó con su canasta, buscó un rinconcito donde pudiera acomodar su mercancía y se sentó en un cajón viejo. No vendía mucho, pero lo poco que conseguía juntar ayudaba a comprar azúcar y queroseno para la casa. Mientras esperaba algún cliente, no podía dejar de pensar en el hombre del caballo, Rafael. Repitió el nombre bajito, como quien saborea un dulce raro. No lo había visto antes en el pueblo, y en el pueblo de la Esperanza todo mundo se conocía desde la cuna. Esa voz firme, el modo respetuoso de hablar, la manera como la miró, no como objeto, ni con lástima, sino como si ella fuera importante. Ese tipo de mirada no se olvida fácil. «Dicen que llegó un administrador nuevo a San Benito», comentó doña Matilde mientras escogía huevos. «Que el viejo don Joaquín finalmente se jubiló». «Es verdad», concordó otra mujer curiosa. «Mi cuñado lo vio llegar temprano en la mañana, montado en un caballo bonito, alto, moreno, con pinta de gente de fuera».
Vía sintió un frío en la panza. ¿Sería él? La hacienda San Benito era la propiedad más grande de la región. Pertenecía al señor Augusto, un hombre rico y respetado, conocido por su personalidad cerrada y por su poder. Contratar a alguien nuevo como administrador era noticia grande en un lugar donde todo cambiaba despacio. Ese mismo día, después de vender apenas media docena de huevos y una gallina, Vía volvió a casa con la cabeza baja. Concepción se quejó como siempre. Sebastián ni la miró y los hermanos peleaban por un pedazo de piloncillo. El mundo era igual que siempre, pero dentro del pecho de Vía algo había cambiado. Los días pasaron y con ellos comenzaron las coincidencias. O al menos eso parecía. Una mañana, cuando volvía del arroyo con ropa mojada para tender, encontró a Rafael conversando con don Antonio, el herrero del pueblo. Estaban parados justo en la entrada del taller, discutiendo sobre herramientas y reparaciones. Ella pasó con la cabeza baja, pero él la reconoció de inmediato. «Buenos días, Vía», saludó con naturalidad. Ella se detuvo sorprendida. Nadie en el pueblo se dirigía a ella con tanta familiaridad, mucho menos un hombre de posición. «Buenos días, don Rafael», respondió con voz tímida. «¿Ya conseguiste vender todas las gallinas de esta semana?» Ella sonrió levemente. No, era burla. Era conversación de verdad. Una se escapó, la otra no quiso cooperar. Bromeó, sin saber de dónde venía el valor para hacer gracia. Rafael soltó una risa corta, pero sincera. Don Antonio miró de reojo, intrigado. «Supe que usted es el nuevo administrador de San Benito». Ella se arriesgó a decir. «Es verdad, empecé la semana pasada. Hay mucho trabajo por delante. Las cosas estaban medio abandonadas». «Dicen que el señor es hombre difícil». «Eso dicen», respondió él. «Pero yo no tengo miedo al desafío». Hubo un silencio breve. Después Vía hizo una pequeña reverencia y siguió su camino con el corazón latiendo como tambor de fiesta. Sintió la mirada de Rafael acompañando sus pasos hasta que dobló la esquina. De ahí en adelante, los encuentros se hicieron más frecuentes. Rafael pasaba por el pueblo casi todos los días, a veces a caballo, otras a pie. Saludaba a todo mundo con educación, pero con pocos conversaba más allá de lo necesario. Con Vía era diferente. Parecía siempre tener una excusa para detenerse y cambiar algunas palabras. Si la encontraba en el arroyo, le ofrecía ayuda para cargar los bultos de ropa. Si estaba en el mercado, preguntaba el precio de los huevos, aunque no comprara nada. Si se cruzaba con ella en el camino, caminaba junto a ella algunos metros, aunque fuera en dirección contraria. Las comadres del pueblo no tardaron en notarlo. ¿Vieron cómo el administrador nuevo mira a la Vía?, cuchicheó doña Josefa la comerciante. «Debe ser lástima», respondió otra con risa maliciosa, «porque bonita la muchacha no es. O entonces le gustan las mujeres calladas y flacas», añadió Rosa, hija del presidente municipal, que hasta entonces había sido la soltera más codiciada del pueblo. Los rumores crecieron rápido. En Pueblo Chico, el chisme tiene piernas largas y boca grande. Una tarde, mientras Vía lavaba la ropa en el tanque comunitario, Concepción apareció de repente, con cara de pocos amigos. «¿Es verdad que andas conversando con ese administrador?» Vía se congeló con las manos llenas de jabón. «Solo nos saludamos, mamá, nada de más». «Pues más vale que se quede así», gruñó Concepción. «No quiero vergüenzas. Tú no eres como las otras muchachas. Contigo, los hombres no vienen con historias de amor».
Vía apretó los labios. No dijo nada, pero ahí dentro una vocecita se revelaba. ¿Y si no fueran solo historias? ¿Y si por primera vez alguien estuviera viendo algo más en mí? Esa noche, mientras las cigarras cantaban bajo el cielo estrellado, Rafael apareció en el caminito que pasaba frente a su casa. No gritó, no tocó la puerta, solo se quedó ahí parado a unos metros de distancia, con el sombrero en la mano. Vía salió sin saber cómo, pero sabiendo que él estaba ahí. «No vine a molestar», dijo él. «Solo quería ver si estabas bien». «Estoy bien», respondió ella, aunque la voz le temblaba. «Hay algo en ti, Vía, algo que me hace querer estar cerca». Ella bajó la cabeza sin saber qué responder. «Sé que van a hablar», continuó él, «pero a mí no me importa. Si tú tampoco te avergüenzas de conversar conmigo, yo no voy a esconderme». Y con eso dio media vuelta y se fue caminando bajo la noche estrellada. Vía se quedó parada, viendo su silueta desaparecer en la oscuridad. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso rumbo a un destino que lo cambiaría todo. El amanecer siguiente trajo nubes cargadas, cosa rara en el pueblo de la esperanza durante el verano. El viento soplaba diferente, trayendo un frescor poco común, y junto con él, susurros que se esparcieron por las ventanas de todas las casas. La visita de Rafael la noche anterior no había pasado desapercibida. Una vecina curiosa había visto su silueta parada bajo la luz de la luna y corrió a contarle a dos amigas que, a su vez, esparcieron la novedad a otras tres. A la hora del almuerzo, el pueblo entero ya murmuraba lo mismo. El administrador de la hacienda San Benito estaba rondando a la muchacha más sencilla del lugar. ¿Habrá perdido el juicio?, preguntaban algunos. Debe querer divertirse un poco y después dejarla en el abandono, decían otros. Vía no era ajena a los comentarios. Cada vez que pasaba por la plaza o por la tienda, sentía las miradas pegadas en ella, algunas de burla, otras de lástima, pero también había algo nuevo: envidia. Por primera vez en la vida, alguien la había puesto en el centro de una historia, y eso, para muchos, era imperdonable. En casa, el clima se puso aún más pesado. Concepción no paraba de soltar indirectas venenosas mientras movía los frijoles o golpeaba la ropa en el tanque. «Mujer decente no anda conversando con hombres en la calle», decía con la cuchara golpeando fuerte en la olla. «Gente decente se guarda». Sebastián casi no hablaba. Apenas miraba a Vía con ese modo frío y distante de siempre, como si ella existiera solo para servir. Pero ahora había algo más en su mirada: desconfianza. Una tarde, sin aviso, Rafael apareció en la puerta de la casa. No vino escondido ni de poquito. Tocó con firmeza y se presentó ante Sebastián con todo respeto. «Buenas tardes, soy Rafael Santos, administrador de la hacienda San Benito. Vine a hablar con usted». Sebastián lo miró de arriba abajo, desconfiado. «¿Y qué negocio puede tener conmigo un administrador?» «Quiero pedir permiso para visitar a su hija, Beatriz. No vengo con mala intención. Tengo interés en conocerla bien». Concepción dejó caer la olla del susto. Vía, que escuchaba desde la esquina de la cocina, sintió las piernas temblar. «¿Conocerla?», repitió Sebastián. «¿Usted cree que esto es subasta de ganado?». «No, señor, pero tampoco vine a jugar. Sé lo que quiero, y si su hija lo permite, me gustaría tener su bendición para cortejarla». El silencio fue total. Hasta los perros del patio dejaron de ladrar. «Ella no tiene dote», dijo Concepción con dureza.
ni estudios, ni familia importante, ni belleza. ¿Qué va a hacer con una muchacha así? Rafael respiró hondo. Justamente por eso. A pesar de todo lo que ustedes creen que le falta, yo veo un corazón fuerte, una nobleza que no se encuentra fácil por ahí. Vía cerró los ojos. Nunca nadie había dicho algo así sobre ella. Nunca. Sebastián no respondió en ese momento. Agarró el sombrero, se lo puso en la cabeza y salió sin hablar. «Si quiere perder el tiempo, problema suyo», dijo Concepción, cruzándose de brazos. «Pero después no diga que no le avisamos». Rafael hizo una pequeña reverencia y se retiró con dignidad. Esa noche, Vía no pudo dormir. Sé que quedó mirando las tejas torcidas del techo, pensando en todo lo que había pasado. Quería creer que aquello era real, pero la duda se infiltraba como agua entre los dedos. ¿Y si él se cansaba? ¿Y si era solo un capricho pasajero? ¿Y si todo terminaba en vergüenza? Pero cuando amaneció, encontró una florecita amarilla envuelta en un pañuelo limpio frente a la puerta. No tenía nota, ni la necesitaba. Era la misma flor que Rafael le había mostrado días atrás en el campo, diciendo: «No tiene olor fuerte, ni espinas, pero crece donde nadie más puede, igual que tú». Los días siguientes ganaron un ritmo diferente. Rafael seguía viniendo al pueblo, a veces para trabajar, otras solo para verla, siempre con respeto, siempre con cuidado. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una insinuación maliciosa. A veces caminaban unos minutos al final de la tarde, conversando sobre cosas sencillas. Los pajaritos que hacían nido en la torre de la iglesia, las lluvias que se empeñaban en no llegar, los sueños que nunca habían tenido valor de decir en voz alta. «¿Qué querías ser cuando eras niña?», preguntó él en una de esas caminatas. «Maestra», respondió ella sin dudar. «¿Y por qué no lo fuiste?». «Porque nunca hubo tiempo para eso, ni libros, ni permiso». Rafael la miró con cariño. «Todavía hay tiempo, Vía. Todavía hay mucho tiempo». Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, una de las vecinas se acercó con una mirada acusadora. «Dice que no es como las demás, pero ya está presumiéndose, con el hombre como si fuera cosa fácil». Vía no respondió, solo apretó la ropa entre los dedos y miró correr el agua. Ya no dolía como antes, porque ahora, por primera vez, tenía algo más fuerte que la vergüenza: esperanza. Pero lo que ella todavía no imaginaba era que allá en la hacienda San Benito también estaban levantando cejas. El señor Augusto Pereira, dueño de todo aquello, no tardaría en saber que su nuevo administrador andaba involucrado con una muchacha pobre del pueblo. Y a los ojos de los poderosos, los pobres siempre debían conocer su lugar. Las tierras de la hacienda San Benito se esparcían más allá de lo que los ojos alcanzaban. Cerros secos cubiertos de pasto, campos de maíz, corrales de madera vieja y potreros empolvados. Era una propiedad antigua, pasada de padre a hijo por la familia Pereira hace más de 100 años. Al mando estaba el señor Augusto Pereira, hombre de edad, voz gruesa, mirada fría y espalda todavía erguida a pesar de los años. Se había quedado viudo, temprano, no tenía hijos conocidos y vivía aislado en la casa grande, desde donde daba órdenes con la precisión de un reloj. No acostumbraba confiar en nadie, pero cuando Rafael Santos se presentó semanas atrás con una carta de recomendación de un viejo conocido de confianza, el señor le ofreció el puesto de administrador sin muchos rodeos. «No me interesa tu pasado, me interesa que trabajes, que pongas orden aquí y que no traigas problemas». Así de claro.
Durante las primeras semanas, Rafael cumplió la tarea. Arregló cercas, reorganizó a los trabajadores, mejoró la contabilidad de la producción e incluso logró que los peones dejaran de llegar tarde. Su modo era firme, pero justo. No gritaba, no humillaba, pero tampoco les pasaba la mano por la cabeza a quienes se equivocaban a propósito. Eso, sin embargo, no bastaba para quedarse invisible. En el pueblo de la esperanza, hasta las paredes tenían oídos. Una mañana, el Señor mandó llamar a Rafael. La casa grande era sombría, con piso de madera que crujía y cuadros antiguos en las paredes. El patrón lo esperaba en la sala, sentado en una poltrona de cuero al lado de una botella de aguardiente que rara vez tocaba. «Dicen por ahí que tienes amistades en el pueblo», dijo sin rodeos, sin levantar los ojos del periódico que leía. Rafael se mantuvo firme. «Saludo a la gente cuando voy al mercado. No veo problema en eso. No hablo de cualquiera. Hablo de una tal Beatriz, hija de Sebastián, la mayor de 8. ¿Es verdad que andas encontrándote con ella?» Un silencio tenso se instaló entre los dos hombres. «Es verdad, señor», respondió Rafael con calma. «Tengo interés en ella. Es una buena muchacha». El señor dejó el periódico sobre la mesa y lo encaró, entrecerrado los ojos. «Buena muchacha. Una niña sin estudios, sin apellido, sin futuro». «Tal vez no tenga nada de eso, pero tiene dignidad, señor. Y eso no se enseña en ninguna escuela». El patrón se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «No, contraté a un administrador para que se enamorara de una empleada. Aquí no es lugar de novela de folletín. La gente habla y a mí no me gusta ser tema de chismes». «Con el debido respeto, patrón, no estoy pidiendo permiso para amar». El señor lo encaró por varios segundos. Después se recostó en la poltrona, respiró hondo y con un gesto de la mano lo despidió. «Puedes irte, pero acuérdate de lo que te dije el primer día. No traigas problemas». Esa noche, Rafael fue a buscar a Vía. La encontró en el patio, sentada en una piedra, remendando una blusa con manos cansadas. «¿Pasó algo?», preguntó ella apenas lo vio. «Hablé con el señor», respondió él sin rodeos. «Ya sabe de nosotros». La aguja que Vía sostenía tembló entre los dedos. ¿Y qué dijo? Lo que diría cualquier hombre rico y viejo, que no estás a mi nivel, que debería buscar a otra. Vía bajó la cabeza. La escena que temía desde hacía semanas finalmente se había vuelto real. «Tal vez tenga razón», murmuró. «No quiero que pierdas el trabajo por mi culpa». «Mira», dijo Rafael agachándose frente a ella, «puedo perder muchas cosas en esta vida, Vía. Un trabajo, un techo, hasta la confianza de un patrón. Pero no quiero perder esto que apenas empezamos. Lo que siento por ti es lo más limpio que me ha pasado en años. Y no voy a dejar que se marchite por miedo». Ella lo miró con lágrimas formándose en los ojos. Por dentro, el corazón gritaba para decir que sí, para creer, para dejarse amar. Pero el miedo todavía apretaba. «¿Y si mañana te cansas? ¿Y si me dejas con la burla de todo el mundo? Entonces seré el cobarde más desgraciado de la historia, pero no voy a serlo». Él tomó su mano despacio. Vía no la retiró. Al día siguiente, los rumores explotaron como pólvora seca. Alguien, tal vez alguna criada de la hacienda, había contado lo que pasó entre Rafael y el patrón. Las versiones corrían como torrente por las calles del pueblo. Algunos lo veían como acto de rebeldía, otros como error imperdonable. «Se le subió a la cabeza al administrador», decían en la panadería.
Va a terminar despedido por culpa de una cualquiera. Pero contra todas las expectativas, Rafael no fue despedido. El señor, en su orgullo silencioso, no repitió la amenaza. Tal vez porque veía en Rafael un reflejo de sí mismo cuando joven, o tal vez porque comprendió que la voluntad de un hombre enamorado es más difícil de domar que potro bravo. Una semana después, Rafael apareció en la casa de Vía con una cajita de madera, pequeña. La abrió frente a sus padres. Dentro había un anillo de plata sencillo con una piedrita azul incrustada. No tengo fortuna, pero tengo mis manos, mi palabra y un amor limpio. Quiero pedir la mano de su hija. Concepción, por primera vez en la vida, se quedó sin palabras. Sebastián bajó la mirada. En el fondo, sabían que nunca nadie había mirado a Vía del modo que ese hombre miraba. «Si ella acepta, no me opongo», dijo él por fin. Vía, con las manos temblando, dijo que sí. Ese sí fue la chispa que encendió la próxima tormenta, porque mientras el pueblo murmuraba y el patrón callaba, el corazón de una mujer invisible comenzaba a florecer. Y las flores, cuando brotan en tierra dura, siempre llaman la atención. El anuncio del noviazgo fue como echar leña seca al fuego del pueblo. En cuestión de días, todos en el pueblo de la Esperanza hablaban de lo mismo. La pobre Vía se iba a casar con el administrador de la hacienda San Benito. La noticia no solo sorprendía, para muchos era insoportable. ¿Con qué méritos?, refunfuñaban algunas mujeres entre dientes. Hay muchachas más bonitas, más arregladas, más educadas. Pues sí, respondía Rosa, hija del presidente municipal, con el veneno dulce de la envidia. Pero ya saben cómo es. Al hombre le gusta lo diferente y lo fácil. El tono no era de broma, era odio disfrazado de chisme. Y Vía lo sabía. Desde que el noviazgo se hizo público, su vida se volvió un desfile de comentarios disfrazados de interés. En la iglesia, en la tienda, en el arroyo, todas las miradas estaban sobre ella. Algunas personas la estudiaban como si de repente hubiera adquirido un valor que antes no poseía. Otras apenas buscaban defectos para criticar. Concepción no ayudaba. Aunque al principio había sido reacia, después del anuncio comenzó a comportarse como si fuera madre de una princesa. Iba al mercado con la barbilla en alto, contándole a todo el mundo que su hija se iba a casar con un hombre de posición de verdad. Va a tener que vestirse como gente decente, decía mientras sacaba un vestido viejo del baúl del matrimonio. No quiero que piensen que crié a una limosnera. Vía la escuchaba callada. Por dentro sentía que su madre, más que alegrarse por ella, se alegraba por la oportunidad de ser vista, como si el anillo en su dedo fuera una medalla que Concepción también pudiera usar. Rafael, por su parte, seguía trabajando duro en la hacienda. No hablaba mucho del noviazgo con los otros trabajadores, pero se notaba el cambio en su ánimo. Caminaba más ligero, sonreía de vez en cuando e incluso se permitía silbar una canción de la infancia mientras inspeccionaba los corrales. Pero no todos lo miraban con buenos ojos. Uno de los peones más antiguos, don Clemente, hombre desconfiado y tradicional, comenzó a esparcir su descontento entre los demás. El patrón no dijo nada, pero yo lo conozco. Está hirviendo por dentro. Este muchacho está cavando su propia tumba. A mí me parece que está bien, decía otro más, joven. ¿Qué tiene de malo enamorarse? Sí tiene malo, escupía don Clemente con amargura. El hombre no puede olvidar quién es, ni de dónde viene. El amor no cambia apellidos.
La fecha de la boda se fijó para 3 semanas después del noviazgo. Sería algo sencillo, una ceremonia en la capilla pequeña del pueblo vecino, porque el pueblo de la Esperanza no tenía cura propio. Después, una fiesta en el patio de la casa de Vía, con mesas prestadas y flores del campo recogidas por los hermanos menores. Rafael propuso usar parte de sus ahorros para rentar sillas, comprar comida para todos y mandar hacer un vestido nuevo. Pero Vía se negó. No quiero que gastes en mí lo que puedes usar para después. Yo me caso contigo, no con lo que puedes comprar. Aún así, aceptó un regalo. Un par de zapatos sencillos de cuero que jamás podría pagar sola. Se los probó en secreto una tarde cuando no había nadie en casa y caminó frente al espejo rajado del cuarto. Nunca antes se había sentido tan alta ni tan mujer. El día de la boda amaneció con sol firme y cielo limpio. Vía despertó antes del alba. Las vecinas, ahora repentinamente simpáticas, llegaron para ayudarla a arreglarse. Le pusieron flores frescas en el cabello y le prestaron un poco de colorete y labial que usó con timidez. Hasta que quedó pareciéndose a gente, dijo Concepción con media sonrisa. Para Vía, cada minuto era irreal. Sentía que caminaba dentro de un sueño que no le pertenecía, que en cualquier momento alguien la tomaría del brazo y le diría que todo era un error, que una muchacha como ella no podía vestir de blanco. Pero la carreta llegó y Rafael la esperaba. Vestido con su mejor camisa, limpia y planchada, zapatos boleados y sombrero en la mano, la miraba como si fuera lo más sagrado que hubiera visto jamás. La capilla del pueblo vecino estaba llena. Algunos fueron por cariño, otros por pura curiosidad, pero todos guardaron silencio cuando los novios atravesaron la puerta. El cura habló poco, las palabras necesarias. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa para caminar juntos en la dificultad y en la alegría? Acepto, dijo Rafael sin dudar. ¿Aceptas a este hombre como tu marido para construir una vida de respeto y esperanza? Acepto, susurró Vía con la voz entrecortada, después más firme. Y fue así, sin lujos, sin violines, sin aplausos grandiosos, pero con verdad, con una mirada limpia y un compromiso que no necesitaba testigos para ser real. La fiesta fue modesta. Frijoles charros, arroz, tortillas, carne de puerco asada y dulce de leche. Los niños corrían entre las mesas, las mujeres reían con vasos de refresco y Rafael no se apartaba de Vía. Esa tarde, por primera vez, ella se sentó en una silla mientras otros la servían. Por primera vez, su nombre no fue sinónimo de lástima. Por primera vez, se sintió dueña de un pedazo de su propia historia. Esa noche, en la casita que Rafael había arreglado en la hacienda, Vía cruzó la puerta como esposa. Los dos estaban nerviosos, apenas se tocaban las manos. Rafael le mostró cómo había colgado cortinas nuevas, puesto flores sobre la mesa y preparado una cena sencilla. «No es mucho, pero es nuestro», dijo él. Vía se acercó, lo abrazó y por primera vez en la vida lloró sin miedo, sin vergüenza, sin esconderse, porque ahora no lloraba por lo que faltaba, lloraba por todo lo que finalmente tenía. Los primeros días de casada fueron como el amanecer después de una tormenta larga. Nada era grandioso, pero todo era nuevo. Rafael salía temprano al trabajo y Vía se quedaba en la casita pequeña, organizando lo poco que tenían. Una mesa rústica, 2 sillas, una cama con sábanas remendadas y una estufa de barro donde cocinaba como había aprendido desde niña. Pero a diferencia de la casa de sus padres, ahí no se gritaba, no se exigía,
No se golpeaba el puño en la mesa. El silencio no dolía. Era tranquilo. Era descanso. Los vecinos de la hacienda, otras familias de trabajadores, comenzaron a verla con respeto. Algunos con desconfianza. Ya no era más la niña de Sebastián, era la esposa del administrador. Y aunque ese título no le interesaba, le daba un lugar que nunca había tenido. Todas las tardes, Rafael volvía con los hombros cansados y las manos sucias, pero con los ojos brillando al verla. Vía preparaba tortillas calientitas y un guisado sencillo, y él siempre decía lo mismo: «Huele mejor que la hacienda entera». No conversaban mucho, pero cuando hablaban eran palabras suaves, sin adornos ni miedo. A veces, Rafael contaba historias de otros lugares por donde había pasado antes de llegar al pueblo de la Esperanza, siempre con frases sueltas, siempre con cuidado. ¿Tienes familia en otro lugar?, se atrevió a preguntar ella una noche. «No mucha», respondió él, bajando la mirada. «Mi mamá murió hace años y de mi papá prefiero no hablar». Vía entendió que había heridas todavía abiertas y no insistió. Un día, Rafael trajo una caja de madera con herramientas y semillas. Había conseguido permiso del patrón para usar un pedacito de tierra atrás de la casa. «Podríamos plantar algo. Jitomate, chile, calabaza, lo básico». Vía lo miró sorprendida. «¿Y si no nace nada?». «Entonces intentamos de nuevo, pero algo me dice que esta tierra ya está lista para dar fruto». No hablaba solo del suelo, hablaba de ella, de los años en que Vía había sido tratada como estéril de sueños, como si no tuviera dentro de sí ninguna raíz capaz de brotar. La huerta se volvió proyecto de los dos. Todas las mañanas, Vía regaba las plantas con una cubeta, usando un sombrero viejo de Rafael para protegerse del sol. Mientras quitaba la hierba mala, se sorprendía cantando bajito. Cantar, algo que no hacía desde niña. Los frutos tardaron en aparecer, pero cuando la primera calabacita brotó de la tierra seca, Vía la sostuvo en las manos como si fuera un milagro. «Es solo el comienzo», dijo Rafael sonriendo desde la puerta. Sin embargo, no todo era tranquilo fuera de su casita. El señor Augusto seguía observando, en silencio. No hablaba nada sobre el matrimonio, pero sus ojos lo decían todo. Miraba a Rafael con la misma desconfianza de siempre, como quien espera que el animal manso muestre los colmillos. Y los chismes en el pueblo no habían cesado. «Deben estar peleados con el patrón», decían. «Apuesto a que ya no confía en él. No tarda en despedirlo y ella se queda como siempre, sola y con la cabeza baja». Vía escuchaba algunas de esas frases cuando iba al mercado. No respondía, pero tampoco bajaba más la cabeza. Ahora tenía a quien mirar a los ojos cuando llegaba a casa y tenía motivo para caminar erguida. Un domingo, Rafael propuso algo inesperado. «¿Te gustaría aprender a leer mejor? Yo sé algo. Puedo enseñarte si quieres». Vía perdió el aliento. En la casa de sus padres, leer era considerado lujo innecesario para las mujeres. Sebastián siempre decía que mujer con libro es mujer que se cree más de lo que es. ¿Harías eso de verdad? Claro, si vas a plantar, también necesitas cosechar palabras. Esa noche, él sacó un cuaderno viejo y comenzó a enseñar sílabas con paciencia y cariño. Vía, al principio, dudaba de sí misma, tartamudeaba, se equivocaba, pero Rafael nunca la corregía con dureza. Repetía siempre: «No importa si tardas, cada letra que aprendes es una llave nueva». Un mes después de la boda, la rutina entre ellos ya parecía de años, pero esa tranquilidad fue sacudida.
Una tarde, Rafael volvió de la hacienda más callado de lo normal. Dejó la camisa sobre la silla. Irsiena lavó las manos sin decir palabra y ni se sentó a cenar de inmediato. ¿Pasó algo?, preguntó Vía. Él la miró. Parecía querer hablar, pero se detuvo. Después, con voz baja, dijo: «Hoy llegó un visitante a la hacienda. Un hombre de fuera, bien vestido. Dijo que me conocía de antes». «¿Y lo conocías?» «Lo conocía, pero no esperaba verlo». Vía sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era? Alguien que puede complicar las cosas si habla de más. El silencio cayó como manta pesada sobre la mesa. ¿Hay algo que yo deba saber, Rafael? Él la encaró con ojos honestos, pero cargados de sombra. Sí, pero prefiero contarte bien cuando sea el momento. Solo confía en mí. Vía no insistió, pero esa noche, por primera vez, el sueño tardó en llegar. Y aunque Rafael la abrazaba como siempre antes de dormir, ella sintió que una grieta pequeña se abría en el suelo bajo sus pies. La vida juntos apenas había comenzado y ya aparecían las pruebas que pondrían a prueba no solo su amor, sino la verdad. Pasaron 3 días desde la llegada del visitante misterioso. Rafael no volvió a hablar del asunto. Se comportaba como siempre. Trabajaba del amanecer al atardecer. Saludaba con educación, arreglaba cercas y dirigía a los peones con firmeza justa. Pero algo en él había cambiado. Dormía menos. Se levantaba en medio de la noche para caminar por el patio y en sus ojos había una alerta constante, como si esperara un golpe que se empeñaba en llegar. Vía notaba todo, pero esperó, no por resignación, sino porque sentía que el silencio de Rafael no era desprecio, era miedo. Una tarde, mientras recogía hojas secas de la huerta, llegó una carta. No tenía remitente, apenas su nombre y dirección. La letra era cuidada, elegante, diferente de lo que se veía en el pueblo. Rafael la tomó, la abrió en silencio y la leyó de pie frente a la puerta. Vía observaba desde dentro de la casa. Cuando terminó, guardó el papel en el bolsillo, cerró los ojos y respiró hondo. «Necesito contarte algo», dijo él. Finalmente, se sentaron en la banca debajo del árbol de nuez que daba sombra al patio. Rafael sostuvo sus manos como si fueran anclas. Entonces comenzó: «Mi nombre completo no es solo Rafael Santos, es Rafael Santos de Almeida». Vía frunció el ceño. Ese apellido sonaba familiar. Era nombre de gente importante. «¿De Almeida? ¿Como los dueños de la hacienda Santa Isabel?», preguntó. «Exactamente esos». Se quedó callada por un momento. Después continuó: «Mi papá era Carlos de Almeida, uno de los hijos del señor Máximo, el patriarca. Se enamoró de una mujer pobre, una maestra de rancho, mi mamá. Fue una historia corta, intensa y rota». ¿Rota? La familia nunca la aceptó a ella. Cuando quedó esperando un hijo, él desapareció. Dicen que lo mandaron lejos, que le ofrecieron dinero a ella para que se callara. Nunca lo volví a ver». Vía bajó la mirada. Entendía más de lo que Rafael imaginaba. El abandono no era extraño para ella. «Mi mamá me crió sola, me enseñó a leer, a trabajar, a no depender de nadie. Pero cuando murió, algo dentro de mí cambió. Sentí que necesitaba saber quién era, de dónde venía. Entonces fui a la hacienda Santa Isabel». Vía lo miró espantada. «¿Y te aceptaron?» «Me reconocieron, no por cariño, sino por obligación. Mostré cartas, fotos, pruebas. Me dieron una pequeña indemnización y un apellido que nunca usaron con orgullo. Pero yo no quise quedarme. Vi lo que eran, vi cómo trataban a la gente y supe que no quería ser parte de eso.
¿Y por qué esconderlo? Porque a veces un apellido no te eleva, te envenena. Vía se quedó callada unos segundos. Todo tenía sentido ahora. La educación de Rafael, sus modales, su manera de hablar, su modo de mirar el mundo con mezcla de esperanza y resignación. El hombre que vino es de esa familia. Mi primo vino a ofrecerme trabajo allá, una gerencia, buen sueldo, casa grande. Me dijo que pensara, que me alejara de aquí antes de que la vida me tragara como traga a tantos otros. ¿Y tú, qué le meillorité? ¿Dijiste? Rafael la miró directo a los ojos. Que no cambio suelo firme por espejismo y que mi casa es donde tú estés. Vía cerró los ojos. Las lágrimas bajaron sin permiso, no de dolor, sino de alivio, de sentir una vez más que el amor que habían construido no era de papel. Pero el eco de esa visita no tardó en llegar a oídos del señor Augusto. Una tarde mandó llamar a Rafael. La conversación fue seca. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Porque no era importante para el trabajo. Claro que lo es, respondió el patrón. Aquí todo apellido cuenta, y tú cargas uno que ha querido destruirme por generaciones. Rafael entendió al instante. Los Almeida y los Pereira tenían historia vieja, amarga, territorial, el tipo de rivalidad silenciosa que se hereda como el color de los ojos. Yo no tengo parte en las guerras de ustedes, dijo Rafael. Solo quiero vivir en paz. Eso ya no depende solo de ti, respondió el viejo, dejando escapar una amenaza disfrazada de consejo. Esa noche, Vía preparó el café, no el de todos los días, sino el que guardaban para ocasiones especiales. Se sentaron a la mesa con el quinqué encendido, como si el mundo afuera no existiera. «No quiero que te vayas», dijo ella. «No me voy, ni que me ofrezcan el mundo entero». Ella sonrió, acarició su rostro y en ese gesto sin palabras se cerró un pacto más profundo que cualquier contrato escrito. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Una muchacha del pueblo, costurera, apareció en la casa. Traía un sobre pequeño y una invitación. El señor quiere que ustedes dos vayan a una fiesta en la casa grande. Será dentro de 2 semanas. Vía tomó la carta sin entender. Una invitación para la casa del señor Augusto. ¿Para ella? La costurera añadió antes de irse. Dicen que va a ser un evento importante, tal vez para presentar algo o a alguien. Cuando cerraron la puerta, Rafael frunció el ceño. Esto no me huele bien. ¿Y si es una trampa? ¿Y si es otra prueba? Vía apretó la invitación contra el pecho. Entonces vamos, porque ya no tenemos nada que esconder. La casa grande de la hacienda San Benito no era un hogar, era una advertencia. Construida con paredes gruesas de adobe, techos altos y ventanas con persianas oscuras, imponía respeto desde el primer paso. Esa tarde estaba extrañamente adornada. Quinqués encendidos antes del anochecer, banderitas de papel colorido colgadas en el pasillo principal y una mesa larga arreglada en el patio interno. Todo parecía preparado para una celebración o una trampa. Rafael y Vía llegaron a la hora exacta. Ella vestía un vestido azul claro, modesto, con el cabello recogido en moño y una flor detrás de la oreja. Él, su mejor camisa blanca y zapatos boleados. Entraron del brazo en silencio, sintiendo las miradas clavarse en sus espaldas como cuchillos envueltos en sonrisa. El señor Augusto los observaba desde la cabecera, de pie, rodeado por algunos hombres de traje que nadie en el pueblo había visto antes. A la derecha estaba él, primo de Rafael, el mismo que había llegado semanas antes de Santa Isabel,
sonriendo con gentileza falsa. «Bienvenidos», dijo el señor con una voz que no parecía suya. «Esta noche es especial». Rafael frunció el ceño. Vía se aferró más fuerte a su brazo. Les señalaron 2 lugares cerca del centro de la mesa. Había música suave, platos caros, vino en copas de cristal. Era todo demasiado para una hacienda que, en teoría, pasaba por tiempos difíciles. Los invitados eran pocos, pero bien escogidos. Administradores, dueños de tierras vecinas, funcionarios del ayuntamiento y algunas mujeres con vestidos elegantes que no eran del pueblo. Pía no se sentía parte, ni siquiera parte decorativa. Sentía que estaba ahí para ser examinada. El señor se levantó, alzando la copa. Hace años que esta hacienda no celebraba nada. Vivimos tiempos de silencio, de trabajo duro, de contención. Pero hoy decidimos mirar hacia el futuro. Y para eso, dijo, mirando directamente a Rafael, ¿es necesario poner las cartas sobre la mesa? Todos quedaron en silencio. Muchos aquí saben que Rafael Santos no es simplemente un administrador. Lleva sangre Almeida. Aunque nuestras familias hayan sido enemigas por décadas, aprendí que los hombres deben ser juzgados por sus actos, no por sus apellidos. Un murmullo recorrió la mesa. Por eso, decidí ofrecerle algo que nunca le ofrecí a ningún otro administrador: la dirección completa de la Hacienda San Benito. Vía se volteó despacio hacia Rafael. Sus ojos estaban completamente abiertos. «Con una condición», añadió el señor sin soltar la copa: «que asuma junto con una mujer digna de representar este nuevo legado». Hubo una pausa tensa. Después giró la cabeza en dirección a ella. «Esa mujer eres tú, Beatriz Damián». Un segundo murmullo, más alto, más venenoso. Vía sintió que se hundía en la silla. Nadie la había llamado por su nombre completo en años, ni ella misma lo pronunciaba. «¿Qué está diciendo, patrón?», preguntó Rafael, levantándose. El señor sonrió por primera vez en la noche, pero no era sonrisa cálida. «Lo que digo es que esta hacienda necesita renovación, y ustedes, por lo que veo, tienen algo que yo nunca tuve: lealtad mutua. Quiero que mantengan eso vivo, que lleven el nombre de esta propiedad a una nueva etapa». «¿Y qué gana con esto?», preguntó Rafael sin rodeos. «Redención, legado, paz», murmuró. «Y la oportunidad de cerrar un ciclo que comenzó mucho antes de que nacieras». Silencio, hasta que una voz del fondo del salón rompió el momento. ¿Y acaso ella sabe quién realmente es? Todos se voltearon. Era uno de los hombres de traje que vino con el primo de Rafael, un abogado. El señor hizo una señal casi imperceptible con la cabeza, y el hombre sacó un sobre. «Esto», dijo mientras lo alzaba, «es resultado de una investigación de años. Beatriz no es apenas hija de Sebastián Damián. Es también hija no reconocida de Esperanza Pereira». Pía sintió un mareo repentino. «¿Qué?», susurró. «Tu mamá biológica fue mi hermana», dijo el señor sin emoción. «Esperanza fue mandada a un convento después de un escándalo con un hombre del pueblo. Dio a luz en secreto. La criatura fue entregada a una familia humilde a cambio de silencio». Vía no podía respirar. Rafael la sostuvo. «Eso no es posible», dijo ella. «Mi mamá, Concepción, siempre dijo que nací en casa como los otros». «Concepción te crió», confirmó el señor, «pero no te parió». Todos los presentes quedaron en shock. Nadie hablaba. «Supe esto hace años, pero no quise interferir hasta ver cómo crecías, cómo te levantaste sola, cómo conquistaste el respeto que mi apellido no pudo darte. Porque ahora», dijo Rafael con el rostro endurecido,
porque me queda poco tiempo y no quiero morir con esta verdad pudriéndose por dentro. Vía se puso de pie. El corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romper el pecho. ¿Y espera que le agradezca? No, solo que entiendas quién eres, porque nunca fuiste menos que nadie. Solo naciste fuera del lugar. Correcto. Y esta hacienda, si aceptas, es tan tuya como fue de mi hermana, tanto como será, si quieren, de los hijos de ustedes. El mundo de Vía se derrumbó y comenzó a reconstruirse al mismo tiempo. No sabía si debía gritar, llorar, abrazar a Rafael o salir corriendo. Solo sabía que algo dentro de ella se partía y brotaba algo nuevo. Esa noche, en el camino de regreso, nadie dijo una palabra por largo rato. Hasta que Rafael detuvo el caballo, bajó, se acercó a ella y tomó sus manos. No me importa quién seas, ni de dónde vengas. No me casé contigo por tu sangre, me casé por tu alma. Vía lo miró a los ojos, todavía temblando. Yo tampoco sé ya quién soy, pero contigo puedo descubrirlo. Y se abrazaron bajo un cielo inmenso, sabiendo que la historia de los dos acababa de cambiar para siempre. Las semanas siguientes a la revelación en la casa grande fueron de confusión, susurros y una calma tensa e inesperada. Vía ya no podía caminar por el pueblo sin ser observada. Pero esta vez, las miradas no eran apenas de burla. Había asombro, había miedo, había respeto y principalmente muchas preguntas sin respuesta. Dicen que es sobrina del señor, que la mamá verdadera fue una Pereira, que va a heredar la hacienda entera. Imagínense, una sirvienta volviéndose patrona. Vía escuchaba los comentarios, pero no respondía, porque dentro de ella no había espacio para explicaciones, solo para reconstruirse. Durante días evitó la casa grande. No quiso volver a ver al señor Augusto. No aceptó sus nuevas visitas, ni los regalos enviados, ni las cartas donde intentaba justificarse con palabras cuidadosamente escogidas. ¿No quieres saber más sobre tu mamá?, preguntó Rafael una tarde. Quiero, dijo ella, mirando la tierra de la huerta, pero no como niña abandonada buscando consuelo. Quiero saber como mujer que ya no le debe la vida a nadie. Fue entonces que decidió volver a ver a Concepción, la mujer que la había criado, que la había maltratado, que le dio techo, pero nunca un abrazo. Al llegar, encontró la casa igual, paredes descascaradas, techo de lámina, el mismo olor a polvo y humedad. Concepción la vio desde la ventana, no se levantó para recibirla. ¿A qué viniste? A preguntar si es verdad. La mujer soltó un suspiro largo, bajó la mirada y asintió. Tenías pocos meses cuando doña Esperanza llegó con un trapito blanco y una carta firmada. Dijo que no podía quedarse contigo, que si nosotros te cuidábamos iba a dar una pensión. Yo acepté. Tu papá no estaba. De acuerdo, pero no podía decir que no al dinero. ¿Y por qué nunca contaron? Porque nunca fuiste mía de verdad y no iba a criarte para que un día te fueras con ellos como si nada. Vía sintió la punzada de siempre, pero ya no lloró. Usted me enseñó a resistir, dijo de pie. Y eso, aunque dolió, me hizo fuerte. Pero ya no me debe nada, ni a ella. Y sin esperar respuesta, se dio vuelta y se fue. Esa fue la última vez que pisó la casa donde creció. 2 días después, el señor Augusto mandó llamarla. Esta vez, Vía aceptó. Entró sola en la biblioteca donde él la esperaba. Ya no era la muchacha tímida de espaldas encorvadas. Era una mujer diferente, con mirada directa, palabras medidas y paso firme. Pensé que no vendrías, dijo el viejo parado junto a la ventana. No vine por usted,
Vine por ella, respondió Vía. Quiero saber quién fue mi mamá, no por el apellido, por la verdad. El señor la observó unos segundos. Después caminó hasta una gaveta antigua, la abrió y sacó una caja de madera barnizada. La puso sobre la mesa. Aquí están sus cartas, fotografías, algunas joyas, cosas que me pidió guardar, por si algún día ¿qué? Por si algún día era perdonada. Vía lo encaró. El perdón no es suyo ni mío. Yo voy a construir algo nuevo y no lo voy a hacer escondida. A partir de ese día, algo cambió. Vía comenzó a participar en las reuniones de trabajo de la hacienda. Al principio, los trabajadores la miraban con duda. ¿Qué hacía esa mujer flaca, de 25, manos callosas, sentada al lado del administrador, hablando con voz firme? Pero pronto entendieron, porque ella sabía de tierra, sabía de sudor, de días de sol fuerte, de lo que era dividir un pan en 7 pedazos para los hermanos. Y eso no se aprende en libros. Propuso cambiar la distribución de horarios. Reorganizó los turnos de los trabajadores para que pudieran descansar en los días de mercado. Creó un fondo común para gastos médicos. ¿Y quién va a pagar todo eso?, preguntó un contador, desconfiado. Yo, con lo que me pertenece, respondió ella, porque si esta hacienda me dio vida, ahora me toca devolver. Una tarde, mientras dirigía una reunión bajo la sombra del fresno, llegó el notario. Traía un documento oficial, la nueva escritura de la Hacienda San Benito. El señor Augusto había hecho lo impensable. La incluyó como copropietaria. Tú eres la única Pereira que merece llevar el apellido con la cabeza en alto, dijo él. Tomó la escritura, la leyó, la sostuvo firme y dijo algo que nadie esperaba. Entonces voy a honrarlo, pero no como una rica más, sino como alguien que partió las manos para llegar aquí. Esa noche, Rafael la esperaba en la entrada de la casa. Ella bajó del caballo, se acercó y le mostró el papel. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó él. Vía lo miró con una sonrisa tranquila. «Ahora vamos a plantar algo más grande». Y juntos, esa noche, comenzaron a escribir un capítulo nuevo, uno donde la muchacha invisible ya no necesitaba ser vista, porque finalmente sabía quién era. Pasaron 3 años desde ese día en que Vía sostuvo la escritura de la Hacienda San Benito entre las manos. 3 años desde que la niña ignorada en el mercado se convirtió en una líder respetada en toda la región. Pero no fue un reinado fácil, fue una siembra constante. Con Rafael a su lado, reorganizó toda la administración de la hacienda. Se sentaba en las mismas sillas donde antes nadie la invitaba a entrar. Escuchaba a los trabajadores como iguales, tomaba notas, aprendía de contabilidad, de leyes, de plantío rotativo, de irrigación, de sistemas cooperativos. Ya no sabía apenas cómo cocinar frijoles para una familia de 7. Ahora sabía cómo alimentar a decenas de familias que dependían de su palabra. Fundaron una escuela pequeña dentro de la hacienda, con una maestra que Vía misma buscó en la capital. Después, abrieron un consultorio médico y enseguida una cocina comunitaria. La tierra no vale nada si solo alimenta a uno, decía ella en las reuniones, y la gente la escuchaba, porque no hablaba desde arriba, hablaba desde la memoria, desde la experiencia, desde los pies descalzos que un día caminaron sobre brasas sin tener agua. Un día llegó una carta de la Hacienda Santa Isabel, de parte de la familia Almeida, los parientes que un día negaron a Rafael y después lo buscaron para aprovechar su talento. La carta ofrecía sociedad,
Acuerdo de tierras, nuevo comienzo. Rafael la leyó bajito y después la rompió en dos sin decir palabra. Vía no preguntó nada. A veces el pasado no merece respuesta, merece silencio. Un evento inesperado sucedió poco después. La muerte del señor Augusto fue un entierro sencillo como él, sin discursos largos ni coronas ostentosas, apenas algunas palabras que Rafael dijo con el sombrero en la mano. Fue hombre difícil, pero supo entregar al final lo que por orgullo había guardado. Después del entierro, Pía se quedó sola frente a la tumba. No lloró, no por frialdad, sino porque entendía que la vida no siempre trae justicia, pero trae oportunidad de cierre. A usted le tocó callar, a mí me tocó hablar, murmuró, pero no con odio, con hechos. Y se fue. En esos años, Vía y Rafael tuvieron una hija. La llamaron María Concepción. La niña creció corriendo entre los surcos de la tierra, escuchando historias contadas en la sombra del árbol de nuez y aprendiendo desde pequeña que su mamá no siempre tuvo techo, ni trenzas bien peinadas, ni vestidos limpios, pero tuvo dignidad. ¿Cómo era la mamá cuando pequeña?, preguntó María Concepción una noche. Invisible, respondió Vía con sonrisa serena, hasta que decidió florecer. La niña fue a la escuela de la hacienda. Después, años más tarde, a una universidad en la capital. Quería estudiar Derecho Agrario. Quiero que nadie más sea despojado, decía. Y su mamá, cada vez que la veía hablar con el puño cerrado sobre la tribuna de los debates juveniles, sentía que algo dentro de ella se completaba. Los campos de San Benito cambiaron. Ya no eran solo surcos de maíz. Ahora había huertas comunitarias, colmenas, invernaderos. Las casas de los trabajadores tenían agua entubada, luz eléctrica y patios con flores. Todos los años Vía organizaba una feria donde todos podían vender lo que producían. Pan, queso, bordados, jabones, libros. Y al final de cada feria subía al pequeño escenario de madera y decía la misma frase: aquí todos valen. Aquí la semilla más pequeña tiene derecho a romper la piedra. Un día, un periodista de la capital llegó para hacer una entrevista. Había oído hablar de la mujer que transformó una hacienda olvidada en una comunidad modelo. Hizo muchas preguntas. ¿Cuál fue su motivación? El hambre y su fuerza, respondió ella. Y sus planes para el futuro. Vía miró a Rafael, que la esperaba con una jarra de limonada en la mano, y después a su hija, que enseñaba a un grupo de niños a leer bajo un árbol. Seguir plantando, respondió. Solo eso. El resto, la vida lo hace florecer cuando es tiempo. Nelusa, periodista, se despidió con un apretón de manos, emocionado. Antes de partir, preguntó: ¿cómo quieres ser recordada? Vía pensó unos segundos. Como la mujer que nadie vio llegar y que no necesitó permiso para quedarse. Esa noche, el cielo de la hacienda se llenó de estrellas. Rafael y Vía salieron a caminar como hacían desde hacía años, de la mano y con pasos sincronizados por la costumbre y por el amor. ¿Sabes qué pensé hoy?, dijo ella. Cuéntame. Que si todo empezara de nuevo, si me tocara nacer otra vez, en la misma pobreza, con los mismos golpes, con el mismo silencio, lo haría todo otra vez. ¿Por qué? Porque valió la pena, porque te encontré, porque plantamos, porque ahora toda niña como yo va a saber que también puede florecer. Y Rafael la abrazó sin decir nada, como se abrazan los árboles cuando pasa el viento, firmes en paz, eternos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contando qué harías tú si estuvieras en el lugar de Beatriz. ¿Habrías
¿Perdonado a quienes te ocultaron la verdad? ¿Habrías aceptado el legado de la hacienda? ¿Cómo hubieras construido tu propio camino desde la invisibilidad hasta florecer? Queremos saber tu opinión. Y dinos también tu nombre y de qué ciudad nos estás viendo. Suscríbete para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que el amor, la dignidad y la esperanza pueden florecer hasta en las tierras más secas. Porque tal vez tú también seas una semilla, esperando el momento exacto para romper la piedra. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia. Aquí cada voz cuenta y la tuya también.